El Ministerio Sed Santos de la Iglesia Cristiana de la Reforma Lluvias de Gracia presenta Palabras de Vida Eterna, un tiempo especial para leer, meditar, disfrutar y ser animados con la preciosa Palabra de Dios. Así que toma un momento y disponga su corazón y reflexiona con nosotros en estas palabras de vida eterna. Muy buenos días. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna, tu podcast diario para meditar en la palabra de Dios. Hoy 6 de julio, el devocional es del Ministerio Sed Santos, escrito por quien les habla, Alejandro Reina. Se titula Conocidos de antemano. Debes prestar atención a tu teología. Una teología falsa te lleva a ver a Dios dependiente de ti, mientras que una verdadera teología te lleva a verte a ti mismo dependiente del Dios soberano. Dice así Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Durante toda la historia se han levantado personas para atacar la verdad de Dios. Me atrevería a decir que toda sana doctrina que se predica el día de hoy, un día fue criticada y refutada de manera deshonesta y herética por personas que pretendieron interpretar la Escritura sin la iluminación del Espíritu Santo. Personas que sacaron del contexto inmediato y del contexto panorámico versículos y dieron interpretaciones equivocadas sin argumentos válidos para ello. Y es que, hermano, debemos tener cuidado con esto. Debemos ser muy atentos a la hora de estudiar las Escrituras, pues solos no podremos entenderla. Pero si su autor nos ilumina, podremos hallar las riquezas maravillosas en ella. Es importante entender principios fundamentales para poder entender una sección de la Escritura sin afectar la naturaleza de la misma. El caso es que toda doctrina ha sido atacada. La divinidad de Cristo, la Trinidad, el nacimiento virginal de Cristo, su resurrección, el Espíritu Santo y su portentosa obra, entre las demás. Hoy quiero que meditemos en un atributo de Dios del que quizá no se habla con frecuencia. Estoy hablando de la presciencia de Dios. Esta es la capacidad de Dios para conocer de antemano a las personas. Se trata del conocimiento previo o el preconocimiento de Dios. Por la omnisciencia de Dios sabemos que Él todo lo conoce, que nada escapa de su vista, que no hay secretos ni cosas ocultas para Dios. Su conocimiento es infinito y nada puede ser guardado u ocultado sin el conocimiento del Dios vivo. Pero aquí estamos hablando sobre el conocimiento previo de Dios de las personas. Existen denominaciones hoy en día donde han atacado la doctrina de la elección incondicional de Dios, la predestinación de Dios usando la presciencia de Dios para descalificar estos atributos, pero sus esfuerzos han sido en vano. Miremos por un momento lo que ellos han dicho al respecto. Ellos dicen que la presciencia de Dios es el conocimiento previo de las acciones de las personas. Este es el primer error y quizá el más grave, lo que lleva a toda la equivocada interpretación. Dicen que Dios vio de antemano hacia el futuro y observó las personas que tendrían fe y las que no. Vio quienes creerían en Él y quienes no. Vio quienes serían salvos y quienes no. Y al ver Dios esto, entonces predestinó a todos aquellos que lo iban a escoger a Él. ¿Pueden notar lo absurdo de esta interpretación? Esto es algo violento, ataca directamente a Dios, ataca su soberanía, su independencia y su autoridad. En otras palabras, lo que están diciendo es que Dios no sabía quiénes serían sus escogidos, ni sabía a quiénes les había concedido fe salvadora, ni sabía a quiénes iba a salvar, sino que usó la presciencia para ver al futuro y averiguar esto, de manera que, ya sabiendo esta información y con base en las obras de los hombres, esa obra de escoger a Dios y tener fe,
entonces Dios procedería a escoger a los que lo escogieron a Él. No creo que esté siendo extremo a la hora de parafrasear lo que expone, pero la verdad es totalmente diferente. Dios no usó la presciencia para conocer las acciones de los hombres. Ningún texto de la Escritura que mencione estos términos se refiere a que Dios haya usado este atributo para ver las acciones de los hombres. Él usó la presciencia para conocer de antemano a las personas, no a sus acciones. No podemos negar que en la omnisciencia de Dios Él ya sabía quiénes serían elegidos, quiénes serían salvados por gracia y quiénes habrían de adorarle por la eternidad. Dios lo sabe todo. Por otro lado, la salvación no depende en nada del hombre. Él está muerto en sus delitos y pecados. Está imposibilitado de escoger a Dios. No hay nada bueno en Él. No hay nadie bueno, ni justo, ni quien quiera a Dios. Dios es quien concede la fe. La fe no es del hombre, sino que es un don de Dios. El arrepentimiento también es algo que Dios concede. Jamás un arrepentimiento sincero nacería de un corazón más engañoso que todas las cosas sin la obra del Espíritu Santo. La salvación en su totalidad depende de Dios y no del hombre. De manera que Dios es independiente y nosotros dependientes totalmente de Él. La Escritura en ningún lado menciona que Dios previó la fe y el arrepentimiento de los hombres para su elección. Es que, hermanos, no hay ningún mérito en el hombre que Dios pueda ver que le impulse a salvarlos, ninguno. Debemos entender la presciencia de manera bíblica. Debido al decreto y su santo consejo, es que Dios conoce de antemano o puede prever lo que será. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Así que la presciencia de Dios no es algo que Dios usa para conocer algo que no conoce. Dios no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme, dice Romanos 8:29. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice Hechos 2:23. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, Romanos 11:22. Elegidos según la presencia de Dios Padre, Primera de Pedro 1:2. Todos estos textos hacen referencia al preconocimiento de Dios sobre las personas, no sobre sus hechos. Esto es maravilloso para nosotros los justificados por gracia. Saber que Dios nos conoce desde el principio es de sumo gozo. En aquel día el Señor no nos dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, sino que seremos invitados a pasar a la eternidad junto a Cristo por siempre. Así que ten ánimo, cristiano, y busca el rostro del Señor todos los días. El Señor te conoce mejor que nadie. El Señor es quien más te ama. Él sabía de ti aún antes de que fueras engendrado, porque Él planeó tu existencia en este mundo y te eligió para ser un vaso de honra para Él. No hay privilegio más grande que ese, y no hay cosa que más nos humille y nos haga dependientes de Dios que esta maravillosa verdad. Mediten leyendo Romanos capítulo 8 de los versículos 28 al 39 y oren conmigo. Amado Dios y Padre soberano, gracias por tu amor electivo. Gracias por escogernos como tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, por habernos adoptado por gracia, por haber puesto tus ojos en nosotros y haber derramado tu misericordia. Allí en la miseria nos encontraste y nos sacaste del lodo para limpiarnos y hacernos tuyos. Tú nos has creado y tú nos has comprado a precio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que somos doblemente propiedad tuya. No podemos hacer otra cosa que adorarte, que servirte y que buscarte para hallar en ti cada día palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Vayan y vivan este día guardando en sus corazones estas palabras de vida eterna.